¿Crees que conoces todos los universos? Piensa otra vez. Nexofic es el portal definitivo. Tu nuevo destino para sumergirte en los fics y novelas ligeras más adictivos. ¿Te unes a la aventura? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Tu próxima obsesión literaria está a un clic. Conectemos más allá de YouTube. El enlace para unirte a nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp está en la descripción. Ahí debatimos, compartimos teorías y mucho más. Y lo más importante, quiero saber tu opinión. ¿Sobre qué quieres que hable next? Déjamelo en los comentarios. Valoro mucho cada una de sus palabras. Hasta la next realidad. Teen Wolf. Con habilidades de Satoru Gojo 16-20. Nota del autor. Hola a todos. Soy Nexofic, y quiero tomar un momento para hablarles directamente antes de comenzar este capítulo especial. Primero que nada, gracias por los 500 suscriptores. Este capítulo es mi regalo para ustedes, para cada persona que ha decidido seguir esta historia y acompañar a Andrew en su aventura por el mundo de Teen Wolf. Llegar a esta cifra es algo increíble y no lo habría logrado sin su apoyo constante. Quiero ser completamente transparente con ustedes sobre algo importante. He decidido cambiar ligeramente algunas partes de la historia en comparación con lo que originalmente tenía planeado. ¿La razón? Mientras escribía y desarrollaba los eventos, me di cuenta de que ciertos ajustes harían la narrativa mucho más fluida, natural e interesante. Considero que de esta manera me resulta significativamente más fácil desarrollar tanto a Andrew como personaje, así como su integración orgánica en el mundo de Teen Wolf. Y sinceramente, me gusta muchísimo más cómo está quedando con estos cambios. Espero que a ustedes también les guste esta nueva dirección que está tomando la historia. Mi compromiso con ustedes es siempre darles la mejor versión posible de esta narrativa, y a veces eso significa ser flexible y adaptar el rumbo cuando descubro una mejor forma de contar lo que quiero expresar. Como siempre, sus comentarios, teorías y feedback son increíblemente valiosos para mí. Me encanta leer lo que piensan sobre Andrew, sus decisiones, las interacciones con los personajes de Teen Wolf, y hacia dónde creen que se dirige todo esto. Sin más preámbulos, disfruten del capítulo 16. Nexofic PD. Después de leer el capítulo, me encantaría saber, ¿qué les pareció la forma en que Andrew está manejando su acercamiento a Scott? ¿Creen que está siendo demasiado sutil o demasiado obvio? Déjenme saber en los comentarios. Capítulo 16. Movimientos en la oscuridad. La noche era fría mientras Andrew caminaba entre los arbustos detrás de la casa, alejándose del caos que había dejado atrás. El sonido de las sirenas comenzaba a resonar en la distancia, acercándose rápidamente al vecindario. Sus manos estaban en los bolsillos de su chaqueta, y su mente procesaba todo lo que había presenciado esa noche. Así que finalmente comenzó, murmuró para sí mismo, observando cómo las luces rojas y azules iluminaban el cielo nocturno detrás de él. La criatura que había atacado al anfitrión de la fiesta era exactamente lo que esperaba, un alpa. El inicio de todo el caos que recordaba de la serie. Sistema activado. Evento principal detectado. Ataque del alpa, línea temporal confirmada. Temporada 1, episodio 1. Nuevos objetivos disponibles. Andrew sonrió levemente al ver la notificación del sistema flotando en su visión. Todo estaba desarrollándose como debía, pero ahora venía la parte complicada. Integrarse completamente en la narrativa sin alterar demasiado los eventos cruciales, al menos no todavía. El problema, reflexionó mientras seguía caminando por el bosque que bordeaba la propiedad, es que Scott y sus amigos son apenas unos adolescentes enfrentándose a amenazas que apenas comprenden. Si no intervengo correctamente, las cosas podrían salirse de control más rápido de lo que pasó en la historia original. Se detuvo en un claro del bosque, mirando hacia las estrellas. La energía Curset fluía naturalmente por su cuerpo, tan familiar como respirar. Levantó una mano y permitió que pequeñas esferas de energía azul brillante se formaran sobre su palma, girando lentamente. Limitless, Six Ages, Infinity, enumeró sus habilidades en voz baja. En este mundo, soy prácticamente un dios comparado con lobos y cazadores ordinarios. Pero eso también significa que debo tener cuidado. No puedo simplemente resolver todos sus problemas o nunca crecerán lo suficiente para enfrentar las amenazas reales. Cerró la mano, disipando la energía. Su plan era claro. Necesitaba ganarse la confianza del grupo, especialmente de Scott. El chico era el corazón de todo, el True Alpha en desarrollo.
Si podía guiarlo correctamente, evitar algunas de las tragedias innecesarias que recordaba, pero primero, se dijo mientras comenzaba a caminar nuevamente, esta vez hacia el pueblo, necesito establecer mi presencia de manera más sólida. Ser solo el nuevo tutor no será suficiente. Sus Six-Eyes se activaron automáticamente, permitiéndole percibir todo en un radio de varios kilómetros. Podía sentir las firmas de energía dispersas por Beacon Hills, el Alpa moviéndose por el bosque, Scott transformándose por primera vez sin control completo, Stiles buscando frenéticamente a su mejor amigo, y los cazadores, los Argent, ya organizándose. Interesante, murmuró Andrew, detectando algo que no esperaba. Había otra presencia, algo antiguo y poderoso, observando desde las sombras. ¿No estás en mis recuerdos inmediatos, un elemento nuevo o simplemente algo que la serie nunca reveló completamente? Decidió ignorarlo por ahora. Tenía prioridades más inmediatas. Al llegar al borde del bosque, cerca de su apartamento, Andrew sacó su teléfono. Había guardado algunos números durante su tiempo como tutor, incluyendo el de la administración escolar y algunos estudiantes que había conocido. Era hora de empezar a tejer su red. Mañana será lunes, pensó, revisando su calendario. Scott estará confundido, asustado, tratando de entender qué le pasó. Stiles estará intentando ayudarlo con su lógica característica. Y yo estaré ahí, en el momento justo, con las respuestas que necesitan. Entró a su apartamento, un espacio modesto pero cómodo que había conseguido con la ayuda del sistema y algo de manipulación mental sutil. Las paredes estaban decoradas con mapas de Beacon Hills, notas sobre la mitología de hombres lobo, y algunos libros antiguos que había conseguido de la biblioteca local. Se sirvió un vaso de agua y se sentó en su escritorio, abriendo su laptop. En la pantalla aparecieron varios archivos. Cronologías de eventos, perfiles de personajes, ubicaciones importantes. Todo meticulosamente organizado. La fiesta fue el catalizador, escribió en un nuevo documento, documentando los eventos de la noche. Scott fue mordido hace unos días, esta noche fue su primera transformación parcial en público. El Alpa está reuniendo su manada. Los Argent llegarán en fuerza pronto. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Y yo soy la variable impredecible. El elemento que no pertenece a esta ecuación. Nueva misión disponible. Misión. Primer contacto significativo. Descripción. Establece una conexión genuina con Scott Call y demuestra tu valor como aliado sin revelar toda tu verdadera naturaleza. Recompensas. Tiempo límite. 72 horas. Andrew cerró la laptop y se recostó en su silla, mirando al techo. 3 días para convertirse en alguien en quien Scott pudiera confiar. No sería fácil, el chico era noble pero también terco e independiente. Necesito un gancho, murmuró. Algo que haga que me busque por su propia voluntad. Una idea comenzó a formarse en su mente. Durante su tiempo en la escuela, había notado algo. Scott tenía problemas con química, específicamente con los experimentos de laboratorio. Y casualmente, Andrew había mencionado a varios estudiantes que tenía experiencia en tutoría privada. Perfecto, sonrió. Nada dice confía en mí como ayudar a alguien a no reprobar una clase. Y durante esas sesiones de tutoría, puedo ir dejando caer accidentalmente información útil sobre su condición. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando Beacon Hills dormido bajo la luz de la luna. En algún lugar allá afuera, Scott estaba probablemente aterrorizado, confundido, sin saber qué le había sucedido. Stiles estaría con él, tratando de racionalizar lo irracional. Tranquilo, Scott, murmuró Andrew. La ayuda viene en camino. Solo que esta vez, tendrás a alguien que realmente sabe lo que está haciendo. Sus Six-Eyes captaron un movimiento en la distancia. El Alpa, saltando entre los tejados, cazando. Era masivo, poderoso, pero comparado con las amenazas que Andrew conocía de su vida anterior como Gojo, era apenas un cachorro jugando a ser peligroso. Todavía no, se dijo a sí mismo, resistiendo el impulso de salir y confrontar a la criatura. Deja que los eventos se desarrollen un poco más. Scott necesita entender el peligro por sí mismo antes de que aparezca la solución. Regresó a su escritorio y comenzó a preparar material de estudio. Ejercicios de química, problemas de práctica, todo diseñado específicamente para las debilidades académicas de Scott que había identificado durante sus clases. El lunes será interesante, pensó mientras trabajaba. Muy interesante. El domingo pasó en un borrón de preparativos. Andrew visitó la escuela con la excusa de preparar materiales para la semana, aprovechando para accidentalmente dejar su tarjeta de tutoría en el casillero de Scott. También hizo algo más.
Usando sus habilidades, dejó una marca de energía cursed invisible en la tarjeta, una que resonaría sutilmente con la naturaleza sobrenatural de Scott ahora. No sería suficiente para alertarlo conscientemente, pero su instinto del lobo, aún sin entrenar, lo atraería hacia Andrew sin que supiera por qué. Manipulador, se dijo a sí mismo con una sonrisa irónica. Pero efectivo. También aprovechó para explorar más el pueblo, refrescando su memoria sobre las ubicaciones importantes. La clínica veterinaria de Deaton, ese sería un encuentro interesante cuando finalmente sucediera, la estación del sheriff, el hospital donde trabajaba Melissa McCall. Sus Six Eyes le permitieron mapear el pueblo en un detalle increíble, detectando cada firma de energía, cada anomalía. Beacon Hills era un nexo de poder supernatural, un punto donde el velo entre lo normal y lo paranormal era particularmente delgado. No es de extrañar que atraiga tantos problemas, reflexionó mientras tomaba un café en una cafetería local. Este lugar es como un imán para lo sobrenatural. Detectó a Jason Argent entrando a la cafetería con su padre, Zris Argent. El hombre era impresionante, alto, en forma, con esa vigilancia característica de un cazador experimentado. Andrew pudo ver las armas ocultas bajo su chaqueta con facilidad. Los Argent, pensó, tomando un sorbo de su café sin mirarlos directamente. Cazadores de hombres lobo por generación. Peligrosos, pero con un código. Zris es razonable, la mayor parte del tiempo. Podía sentir la mirada de Zris barriendo la cafetería, evaluando amenazas por instinto. Por un momento, sus ojos se posaron en Andrew, quien simplemente sonrió amablemente y volvió su atención a su libro. No había nada que Zris pudiera detectar, por supuesto. Infinity mantenía cualquier aura sobrenatural contenida perfectamente, y sus Six Eyes le permitían controlar cada aspecto de su presencia. Para cualquier observador, incluso uno entrenado, Andrew era solo un joven profesor disfrutando de su café dominical. Pronto, pensó Andrew mientras los sargentos ordenaban y se sentaban en el otro lado de la cafetería. Pronto todos sabrán que hay un nuevo jugador en el tablero. Pero por ahora, sigamos siendo el misterioso profesor nuevo. El lunes llegó con una mañana típica de Beacon Hills, nublada, con un toque de niebla que hacía el bosque circundante aún más ominoso. Andrew llegó a la escuela temprano, como siempre, instalándose en su salón de clases. No tuvo que esperar mucho. A las 7:45 am, 15 minutos antes del inicio de clases, hubo un toque vacilante en su puerta. Adelante, llamó Andrew sin levantar la vista de los papeles que estaba revisando. Scott McCall entró, luciendo exactamente como Andrew esperaba. Ojeroso, nervioso, con esa energía apenas contenida de alguien que acababa de descubrir que el mundo era mucho más extraño de lo que pensaba. Profesor Andrew, comenzó Scott, su voz insegura. Yo, encontré su tarjeta en mi casillero y pensé, bueno, tengo problemas con química y escuché que da tutorías privadas. Andrew finalmente levantó la vista, permitiendo que una sonrisa amable cruzara su rostro. Scott McCall, ¿verdad? Sí, te recuerdo de mis clases de observación. Hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Siéntate. Hablemos sobre qué áreas específicas te están dando problemas. Mientras Scott se sentaba, Andrew activó sus Six Eyes sutilmente. Podía ver todo. El cambio en el ADN de Scott, la energía lupina fluyendo erróneamente bajo su piel, el control precario que tenía sobre su transformación. También podía ver el miedo, la confusión, la desesperada necesidad de normalidad. Pobre chico, pensó Andrew, aunque su expresión externa permaneció profesional y amable. Acabas de ser arrojado a un mundo que no entiendes, sin guía, sin mentor. Bueno, eso está a punto de cambiar. Entonces, dijo en voz alta, sacando algunos materiales de estudio. ¿Por qué no me cuentas dónde sientes que estás teniendo más dificultades? Y Scott, agregó, su tono volviéndose un poco más serio, pero manteniendo la calidez, si hay algo más de lo que quieras hablar, cualquier cosa en absoluto, recuerda que mi puerta está siempre abierta. A veces los estudiantes enfrentan desafíos inusuales que van más allá de lo académico. Vio como los ojos de Scott se agrandaban ligeramente, una chispa de esperanza mezclada con sospecha. ¿A qué se refiere? Preguntó Scott cautelosamente. Andrew se encogió de hombros, manteniendo su expresión neutral pero comprensiva. A nada específico. Solo que he estado en Beacon Hills el tiempo suficiente para saber que es un pueblo peculiar. Cosas extrañas suceden aquí. Y a veces, las personas necesitan a alguien con quien hablar sobre esas cosas extrañas sin ser juzgados o no creídos. Era un cebo sutil, dejado ahí para que Scott lo tomara cuando estuviera listo.
No demasiado obvio, no demasiado directo, pero lo suficientemente claro para que su instinto le dijera que Andrew era alguien que podría entender. Scott permaneció en silencio por un momento, estudiando a Andrew con una intensidad que probablemente no se daba cuenta que tenía. Sus nuevos sentidos de lobo estaban evaluando al hombre frente a él, buscando señales de engaño o peligro. Está bien, dijo Scott finalmente, aunque Andrew podía ver las ruedas girando en su cabeza. Por ahora, solo necesito ayuda con química. Perfecto, sonrió Andrew, abriendo uno de los libros de texto. Empecemos entonces. ¿Qué tema están viendo actualmente en clase? Durante la siguiente media hora, Andrew guió a Scott a través de varios conceptos químicos básicos. Fue paciente, claro, y sorprendentemente efectivo como tutor. Scott, a pesar de su evidente distracción y cansancio, comenzó a captar los conceptos más rápido de lo que probablemente esperaba. Eres más inteligente de lo que te das crédito, Scott, comentó Andrew en un momento, mientras el chico resolvía correctamente un problema complicado de estequiometría. Solo necesitas enfocarte y tener confianza en ti mismo. Scott sonrió débilmente. Es solo que, ha sido una semana rara. Difícil concentrarse. Lo entiendo, dijo Andrew, cerrando el libro. La escuela secundaria puede ser abrumadora. Y cuando le agregas otros factores estresantes, dejó la frase colgando intencionalmente, puede ser mucho para manejar solo. Hubo algo en la forma en que dijo otros factores estresantes que hizo que Scott lo mirara sharply. Andrew podía ver la pregunta formándose, el impulso de preguntar si Andrew sabía algo, si podía ayudar de verdad. Pero antes de que Scott pudiera hablar, la campana sonó, señalando el inicio de las clases. Bueno, dijo Andrew, levantándose, eso es todo por ahora. Si quieres continuar con las tutorías, podemos establecer un horario regular. ¿Qué te parece 2 veces por semana después de clases? Scott asintió, recogiendo su mochila. Sí, eso sería genial. Gracias, profesor Andrew. Solo Andrew está bien cuando estamos en sesión de tutoría, dijo el hombre, acompañando a Scott a la puerta. Y Scott, recuerda lo que dije. Si necesitas hablar sobre cualquier cosa, incluso si suena loca o imposible, mi puerta está abierta. Scott asintió nuevamente, pero Andrew podía ver la semilla de confianza que había plantado comenzando a germinar. El chico se fue, pero no sin antes mirar atrás una vez más con una expresión pensativa. Cuando Scott se fue, Andrew cerró la puerta y permitió que una sonrisa más genuina cruzara su rostro. Paso 1, completado, murmuró. Ahora, solo necesito ser paciente. Progreso de misión actualizado. Primer contacto significativo. 35% completado. Continúa desarrollando la relación con Scott cada tiempo restante. 60 horas. Andrew miró la notificación del sistema y asintió satisfecho. Todo iba de acuerdo al plan. Por ahora. El resto del día pasó sin incidentes mayores. Andrew observó a Scott durante las clases que compartían, notando cómo el chico luchaba constantemente con sus nuevos sentidos. La forma en que se estremecía ante sonidos que nadie más podía escuchar, cómo sus ojos destellaban ocasionalmente con un brillo dorado que suprimía rápidamente. También observó a Stiles, el mejor amigo hiperactivo de Scott, quien claramente sabía que algo estaba pasando. El chico era brillante, eso Andrew tenía que admitirlo. Ya estaba investigando, haciendo conexiones, tratando de ayudar a su mejor amigo de la única manera que sabía, con investigación obsesiva y lealtad inquebrantable. Stiles Stilinski, pensó Andrew mientras observaba al chico garabatear furiosamente en un cuaderno durante el almuerzo, probablemente anotando teorías sobre la condición de Scott. Vas a ser interesante de manejar. Eres demasiado inteligente para tu propio bien. Durante el almuerzo, Andrew decidió dar un paseo por los terrenos de la escuela. Sus sixeyes captaron varias conversaciones interesantes. Allison hablando con Lydia sobre el nuevo chico lindo, Scott, obviamente, Jackson Whittemore quejándose sobre algo trivial, y. Andrew se detuvo. Había alguien observándolo desde el borde del bosque que rodeaba la escuela. No podía verlos claramente con ojos normales, pero sus sixeyes no tenían tal limitación. Era un hombre mayor, barba oscura, ojos calculadores. Deaton, realizó Andrew. El veterinario y druida. El mentor oculto que debería estar guiando a Scott pero que, como siempre, prefería observar desde las sombras y hablar en acertijos crípticos. Por un momento, los dos hombres simplemente se observaron a través de la distancia. Deaton claramente podía sentir que Andrew era algo más que un profesor ordinario, aunque probablemente no podía identificar exactamente qué.
Y Andrew, bueno, Andrew sabía exactamente quién y qué era Deacon. Finalmente, Andrew sonrió y asintió ligeramente en dirección a Deacon. Un saludo de reconocimiento, de un jugador sobrenatural a otro. Deacon, después de un momento de sorpresa visible, devolvió el gesto antes de desaparecer entre los árboles. Interesante, murmuró Andrew. Parece que tendré que tener esa conversación con él más pronto que tarde. No puedo tener al druida local como potencial enemigo. Hizo una nota mental para visitar la clínica veterinaria pronto. Sería mejor establecer una relación de trabajo con Deacon desde el principio, antes de que el hombre decidiera que Andrew era una amenaza. Esa tarde, después de que terminaran las clases, Andrew se quedó en su salón preparando más materiales de tutoría. Estaba tan absorto en su trabajo que casi no notó cuando alguien tocó tímidamente su puerta. Adelante, llamó automáticamente. Para su sorpresa, no era Scott quien entró, sino Allison Argent. Hola, profesor Andrew, dijo la chica con una sonrisa amable. Espero no estar interrumpiendo. Para nada, respondió Andrew, indicándole que se sentara. ¿En qué puedo ayudarte, Allison? Bueno, escuché que ofrece tutorías y. Sé que técnicamente no tengo problemas con las materias, pero me gustaría mejorar mi francés. Mi familia acaba de mudarse aquí desde Francia y quiero mantener el idioma fresco. Andrew la estudió por un momento. Allison parecía genuina, inocente, aún no corrompida por el mundo oscuro de los cazadores en el que había nacido. No tenía idea de la herencia que llevaba, de las expectativas que su familia tendría para ella. Por supuesto, dijo finalmente. Estaría encantado de ayudarte con tu francés. ¿Cuándo te vendría bien? Mientras discutían horarios, Andrew no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. Aquí estaba él, un transmigrado con los poderes de Satoru Gojo, a punto de convertirse en tutor tanto del futuro True Alpha como de la futura cazadora que se enamoraría de él. El destino tiene un sentido del humor retorcido, pensó. Cuando Allison se fue, Andrew se recostó en su silla y miró al techo. Muy bien, dijo en voz alta al universo en general. 2 de los personajes principales ahora están en mi órbita. El resto debería caer en su lugar pronto. Como si el universo lo hubiera escuchado, su teléfono vibró con un mensaje de texto del número de la administración escolar. Reunión de personal mañana a las 3 p.m. Presencia obligatoria. Se discutirán medidas de seguridad debido a incidentes recientes en el área. Andrew sonrió. Ah, sí. El ataque. Las autoridades están empezando a preocuparse. Esto va a poner a todos nerviosos. Se levantó, recogió sus cosas y se dirigió hacia la salida de la escuela. Mientras caminaba por los pasillos ahora vacíos, activó sus Six una vez más, explorando Beacon Hills. El Alpha estaba cazando nuevamente, buscando construir su manada. Scott estaba en casa, probablemente lidiando con otra transformación parcial. Stiles estaba investigando furiosamente en su computadora. Los Argent estaban en su nuevo hogar, Sris limpiando armas mientras Kate acababa de llegar al pueblo. Kate Argent, murmuró Andrew con disgusto. Ella era una de las piezas que definitivamente planeaba remover del tablero lo antes posible. La mujer era un peligro, un cazador psicópata sin el código moral que mantenía a su hermano en línea. Pero todavía no, se recordó a sí mismo. Paciencia. Todo a su debido tiempo. Llegó a su auto y condujo de regreso a su apartamento, su mente ya trabajando en los próximos movimientos. Necesitaba acelerar su integración con el grupo de Scott, pero sin parecer demasiado ansioso o sospechoso. La clave sería el momento oportuno. Necesitaba estar ahí cuando Scott más lo necesitara, cuando su desesperación por respuestas superara su cautela natural. Y Andrew tenía el presentimiento de que ese momento llegaría muy pronto. Mientras tanto, había investigación que hacer, planes que refinar, y un druida veterinario con quien eventualmente tendría que tener una conversación muy interesante. Solo otro día en Beacon Hills, se dijo a sí mismo con una sonrisa irónica mientras aparcaba frente a su edificio de apartamentos. El juego continuaba, y Andrew estaba disfrutando cada movimiento. Capítulo 17. Jugadas estratégicas. La mañana del martes amaneció con una ligera llovizna que cubría Beacon Hills con un manto grisáceo. Andrew se despertó temprano, como siempre, y realizó su rutina matutina con precisión casi mecánica. Ducharse, vestirse, preparar café, revisar sus notas sobre los eventos de la línea temporal original. Día 2 del contacto con Scott, murmuró mientras revisaba su laptop, tomando sorbos de café negro. Necesito reforzar la conexión sin parecer demasiado disponible. La psicología básica. Las personas valoran más lo que sienten que tienen que esforzarse por conseguir.
Sus zigzags barrieron inconscientemente la ciudad mientras desayunaba, una costumbre que había desarrollado desde su llegada. Podía sentir las diferentes firmas de energía. Scott luchando con su transformación matutina en su habitación, probablemente después de otra pesadilla. Stiles ya despierto, buscando información en internet. El Alpa descansando en algún lugar del bosque después de una noche de caza. Y algo más. Algo que hizo que Andrew frunciera el ceño. Interesante, dijo en voz baja, enfocando su atención. Había una perturbación en el bosque, cerca de donde encontraron el cuerpo días atrás. Energía residual, rastros de magia antigua. Deaton ha estado ocupado. Poniendo barreras, tal vez. O investigando. Se recordó a sí mismo que necesitaba visitar al veterinario pronto. Esa conversación era inevitable y mientras más la retrasara, más sospechoso parecería para el druida. Pero primero, tenía un día de enseñanza por delante y una misión que completar. La escuela estaba más agitada de lo normal cuando Andrew llegó. Los estudiantes hablaban en grupos pequeños, sus voces llevaban un tono de preocupación y excitación mórbida. Era de esperarse después del ataque en la fiesta. ¿Escuchaste que fue un animal? Mi mamá dice que podría ser un oso, no, mi papá es policía y dice que ningún oso hace ese tipo de daño. Andrew caminó por los pasillos, captando fragmentos de conversaciones. El miedo era palpable, mezclado con esa fascinación juvenil por lo macabro que hacía que los adolescentes no pudieran dejar de hablar sobre ello. Llegó a su salón y se preparó para el día. No tuvo que esperar mucho antes de que la puerta se abriera y Scott entrara, seguido de cerca por Stiles. Profesor Andrew, saludó Scott, un poco más cómodo que el día anterior. Este es mi mejor amigo, Stiles. Él, bueno, pensé que tal vez también podría beneficiarse de las tutorías. Es bueno en química, pero siempre ayuda a repasar, ¿verdad? Andrew miró a Stiles, quien lo estudiaba con esos ojos penetrantes y analíticos que no perdían detalle. El chico era inteligente, demasiado inteligente, y claramente estaba ahí para evaluarlo tanto como para cualquier pretensión de tutoría. Por supuesto, dijo Andrew con una sonrisa amable. Mientras más, mejor. ¿Por qué no se sientan? Tenemos unos minutos antes de que empiece la primera clase. Stiles se sentó, pero Andrew podía ver cómo sus ojos recorrían el salón, notando cada detalle, cada libro, cada nota. Era el tipo de persona que armaba rompecabezas mentalmente, buscando patrones donde otros solo veían caos. Entonces, comenzó Stiles con esa energía nerviosa característica, Scott me dijo que usted es nuevo en Beacon Hills. ¿Qué lo trajo a nuestro pequeño Y? Interesante pueblo. Ah, ahí estaba. El interrogatorio disfrazado de conversación casual. Una oportunidad de trabajo, respondió Andrew honestamente. Y quería un cambio de escenario. Las ciudades grandes pueden ser abrumadoras. ¿De dónde viene? Stiles continuó, sacando su teléfono como si estuviera simplemente distraído, pero Andrew sabía que estaba tomando notas mentales. De varios lugares, dijo Andrew vagamente. Me mudé mucho cuando era más joven. Supongo que nunca desarrollé raíces fuertes en un solo lugar. No era mentira, técnicamente. Su vida anterior había sido complicada, y esta nueva existencia era definitivamente nómada hasta ahora. Scott le lanzó a Stiles una mirada que claramente decía puede ser menos obvio. Pero Stiles parecía inmune a tales sutilezas. ¿Y qué opina sobre los ataques recientes? Preguntó Stiles, inclinándose hacia adelante. Ya sabe, el de la fiesta Y. Los otros. ¿Otros? Andrew arqueó una ceja, fingiendo curiosidad moderada. ¿Ha habido más? Stiles bajó la voz, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Mi papá es el sheriff, y he escuchado cosas. Ataques en el bosque, cuerpos encontrados, Stiles, interrumpió Scott nerviosamente, tal vez no deberíamos, es preocupante, admitió Andrew, interrumpiendo la objeción de Scott. Pero estoy seguro de que las autoridades están manejándolo. Tu padre tiene buena reputación, Stiles. He escuchado que es un excelente sheriff. Stiles se hinchó un poco con el cumplido hacia su padre, y Andrew notó que la tensión en los hombros del chico disminuyó ligeramente. Bien. Establecer confianza era un proceso gradual. Aunque, Andrew continuó cuidadosamente, si ustedes están preocupados o si notan algo inusual, siempre pueden venir a hablar conmigo. A veces una perspectiva externa puede ayudar a procesar situaciones estresantes. Vio el momento exacto en que Stiles tomó una decisión. Había algo en sus ojos, una evaluación que había llegado a algún tipo de conclusión, aunque Andrew no estaba seguro de cuál.
Apreciamos eso, dijo Scott rápidamente, claramente queriendo cambiar de tema. Entonces, sobre química, los siguientes minutos los pasaron revisando genuinamente algunos conceptos químicos, con Andrew explicando de manera que ambos chicos pudieran seguir. Styles era naturalmente brillante, captando conceptos al instante, mientras que Scott necesitaba más tiempo pero mostraba un esfuerzo genuino. Cuando sonó la campana y los dos amigos se levantaron para irse, Andrew llamó casualmente. «Oh, Scott. ¿Sigues interesado en las tutorías regulares? Podemos empezar hoy después de clases si te viene bien». Scott asintió entusiastamente. «Sí, eso sería genial. ¿A las 3:30? Perfecto. Los veo entonces». Cuando los dos salieron, Andrew se permitió una pequeña sonrisa. Styles era la clave para acelerar su integración en el grupo. Si el chico hiperactivo decidía que Andrew era confiable, los demás seguirían. Y por la forma en que Styles lo había estado observando, Andrew apostaba a que el chico ya estaba elaborando teorías. «Bien», murmuró para sí mismo. «Dejemos que conecte algunos puntos. Solo los correctos, por supuesto». Progreso de misión actualizado. Primer contacto significativo. 55% completado. Has conocido a Styles Stilinski y establecido una conexión inicial. Tiempo restante. 48 horas. El día continuó con relativa normalidad. Andrew dio sus clases, observó a los estudiantes, y mentalmente tomó nota de las dinámicas sociales que se desarrollaban a su alrededor. Lydia Martin ejerciendo su dominio social, Jackson Whittemore siendo Jackson, y Allison integrándose cada vez más con el grupo mientras claramente desarrollaba un crush en Scott. Durante el almuerzo, Andrew decidió que era hora de hacer su próximo movimiento. Se dirigió a la oficina del director y tocó la puerta. «Adelante», llamó una voz desde adentro. Andrew entró a encontrar al director revisando papeles con expresión cansada. El hombre levantó la vista y su expresión se suavizó ligeramente al reconocer al nuevo tutor. «Profesor Andrew, ¿qué puedo hacer por usted?» «Quería discutir la posibilidad de iniciar un club después de clases», dijo Andrew, tomando asiento cuando se lo indicaron. «He notado que muchos estudiantes podrían beneficiarse de un espacio para estudiar en grupo y recibir ayuda con sus materias. Podría supervisarlo, asegurarme de que tengan los recursos que necesitan». El director se recostó en su silla, considerándolo. ¿Un club de estudio? Algo así. Más informal. Un lugar donde los estudiantes puedan venir después de clases, trabajar en sus tareas, hacer preguntas. He notado que muchos de nuestros estudiantes tienen potencial pero carecen de apoyo estructurado en casa. Era verdad, y también era la excusa perfecta para tener acceso regular a Scott y su grupo sin levantar sospechas. Un profesor preocupado ofreciendo ayuda extra era completamente normal. El director consideró la propuesta por un momento antes de asentir lentamente. «No veo por qué no. Podríamos usar la biblioteca o uno de los salones de clase. Tendría que presentar un plan formal, pero en principio, creo que es una excelente idea. Especialmente con todo lo que ha estado pasando recientemente, los estudiantes necesitan normalidad y apoyo». «Exactamente mi pensamiento», acordó Andrew. «Prepararé la propuesta formal para el viernes». Cuando salió de la oficina del director, Andrew se permitió un momento de satisfacción. Las piezas estaban cayendo en su lugar más rápido de lo esperado. A las 3:30, Scott apareció en su salón como prometido. El chico se veía cansado, con ojeras profundas que ninguna cantidad de sueño adolescente normal podría causar. «Hey», saludó Scott, dejando caer su mochila en el escritorio. «Gracias por hacer esto». «No hay problema», respondió Andrew, notando cómo Scott se estremecía ante ruidos que nadie más podría escuchar. «¿Quieres que cerremos la puerta? Podría ayudar con la concentración». Scott asintió agradecido, y Andrew cerró la puerta, activando sutilmente un pequeño campo de Infinity alrededor del salón. No era lo suficientemente fuerte como para ser detectado, pero amortiguaría los sonidos externos, dándole a Scott un respiro de su audición sobredesarrollada. Vio el momento exacto en que Scott se relajó, sus hombros bajando mientras la cacofonía constante de sonidos disminuía. «Eso es, mejor», murmuró Scott, confundido. «No sé por qué, pero me siento menos abrumado». «A veces los salones de clase tienen buena acústica», mintió Andrew suavemente. «Bloquean el ruido externo. Hace que sea más fácil concentrarse». Trabajaron en química durante casi una hora, con Andrew pacientemente guiando a Scott a través de problemas cada vez más complejos.
El chico era inteligente cuando podía concentrarse, y con el campo de Infinity amortiguando las distracciones, estaba captando conceptos mucho más rápido. ¿Sabes?, dijo Scott en un momento de pausa, realmente aprecio esto. La semana pasada ha sido intensa. ¿Quieres hablar sobre ello? Andrew preguntó calmadamente, sin presionar, solo ofreciendo. Scott vaciló, claramente luchando consigo mismo. Andrew podía ver el conflicto en sus ojos. El deseo desesperado de contarle a alguien versus el miedo de sonar loco o de poner a alguien en peligro. Es solo que, Scott comenzó lentamente, ¿alguna vez has sentido que todo cambió de repente y no sabes cómo manejarlo? Muchas veces, respondió Andrew honestamente. El cambio es parte de la vida, especialmente a tu edad. Todo está cambiando. Tu cuerpo, tus responsabilidades, tu comprensión del mundo. ¿Y si el cambio es, realmente extraño? Scott preguntó, su voz apenas un susurro. Tipo, imposible de explicar. Andrew se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero comprensiva. Scott, si hay algo que he aprendido en mi vida, es que imposible es una palabra que la gente usa cuando no entiende algo todavía. El mundo es mucho más grande y más extraño de lo que la mayoría de la gente cree. Y a veces, las personas experimentan cosas que no pueden explicar fácilmente. Los ojos de Scott se agrandaron. ¿Tú, has experimentado cosas así? He visto cosas que desafiarían la comprensión de la mayoría de las personas, dijo Andrew, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Y he aprendido que juzgar o descartar las experiencias de alguien solo porque no se ajustan a nuestra comprensión actual del mundo es limitante. Scott lo miró fijamente, y Andrew podía ver las ruedas girando en su cabeza. El chico quería creer, quería confiar, pero todavía había miedo. No tienes que contarme nada que no quieras, continuó Andrew suavemente. Pero quiero que sepas que si alguna vez necesitas ayuda, consejo, o simplemente alguien que escuche sin juzgar, estoy aquí. Sin importar cuán extraño o imposible pueda sonar. Hubo un largo silencio. Scott abrió la boca, cerró, la abrió nuevamente. Andrew podía ver la batalla interna, el momento decisivo. Pero antes de que Scott pudiera hablar, su teléfono vibró. El chico lo revisó y su expresión cambió inmediatamente a una de pánico contenido. Yo, tengo que irme, dijo Scott rápidamente, recogiendo sus cosas. Lo siento, es solo que, Stiles necesita que, tengo que irme. Está bien, dijo Andrew, aunque activó sus Six para ver qué había en el mensaje. Era de Stiles, diciendo algo sobre encontrar algo importante en su investigación. Scott salió rápidamente, y Andrew se recostó en su silla, considerando la interacción. Casi, murmuró. Casi me lo cuenta. Pero no es el momento todavía. Necesita estar más desesperado, más asustado. Entonces vendrá a mí. Y Andrew sabía exactamente qué evento empujaría a Scott a ese punto. El próximo ataque del ALPA. Progreso de misión actualizado. Primer contacto significativo. 75% completado. Scott está comenzando a confiar en ti, pero necesita más tiempo restante. 36 horas, esa noche, Andrew decidió que era hora de hacer su visita a la clínica veterinaria. No podía posponer la conversación con Deaton más tiempo sin que pareciera sospechoso. La clínica estaba ubicada en las afueras del pueblo, un edificio modesto pero bien mantenido. Andrew aparcó su auto y caminó hacia la entrada, sus Six ya confirmando que Deaton estaba dentro, solo, limpiando después de un largo día. La campanilla sobre la puerta tintineó cuando entró. Deaton salió de la parte trasera, limpiándose las manos con una toalla. Cuando vio a Andrew, su expresión se mantuvo cuidadosamente neutral, pero sus ojos se agudizaron con interés. Buenas noches, saludó Deaton con voz tranquila. ¿Puedo ayudarte? Aunque debo advertirte que estamos a punto de cerrar. No tengo una mascota, dijo Andrew directamente. Pero creo que ambos sabemos que esa no es la única razón por la que alguien podría visitar a un druida. El silencio que siguió era denso. Deaton no se movió por un largo momento, simplemente estudiando a Andrew con esa mirada penetrante que había perfeccionado a lo largo de décadas. Interesante, dijo finalmente Deaton. ¿Y tú eres alguien nuevo en el pueblo?, respondió Andrew. Alguien que preferiría trabajar contigo que contra ti. ¿Trabajar? Deaton arqueó una ceja. ¿En qué exactamente? En mantener a Scott Cage vivo, dijo Andrew simplemente. Y en lidiar con el desastre que está a punto de desarrollarse en Beacon Hills. Deaton se movió entonces, cerrando la puerta de la clínica con llave y dando la vuelta al letrero acerrado.
Cuando se volvió hacia Andrew nuevamente, toda pretensión de ser solo un veterinario simple había desaparecido. Habla, ordenó Deaton, su voz ahora llevando el peso de su verdadera autoridad. ¿Qué eres y qué quieres con Scott? Andrew sonrió. Esta iba a ser una conversación interesante. Capítulo 18. El druida y el hechicero. El interior de la clínica veterinaria se sentía diferente ahora que Deaton había dejado caer su fachada. El aire mismo parecía más pesado, cargado con una energía antigua que Andrew reconocía instintivamente. Las barreras místicas que el druida mantenía alrededor del lugar se habían activado, sellando el espacio de oídos indiscretos. Impresionante trabajo de barrera, comentó Andrew casualmente, examinando las líneas de energía que ahora eran visibles para sus Sixeyes. Roble de montaña, acónito y griega. Ceniza de Serval. Clásico pero efectivo. Deaton no respondió de inmediato, simplemente continuó observándolo con esa mirada calculadora que había perfeccionado a través de los años. No eres un hombre lobo, declaró finalmente. Tu aura es completamente diferente. Tampoco eres un cazador, ni un cánima, ni ninguna de las criaturas sobrenaturales que normalmente habitan este territorio. Correcto en todos los frentes, confirmó Andrew, decidiendo que la honestidad parcial sería su mejor estrategia aquí. Soy algo diferente. Algo que probablemente no has visto antes. ¿Y qué serías exactamente? Deaton cruzó sus brazos, su postura relajada, pero Andrew podía ver la tensión lista para reaccionar ante cualquier amenaza. Andrew consideró cuánto revelar. Demasiado poco y Deaton se mantendría sospechoso. Demasiado y podría convertirse en un problema. Necesitaba el equilibrio perfecto. Soy un hechicero, dijo finalmente, usando el término más cercano a la verdad que Deaton podría entender. Mi magia opera en principios diferentes a lo que conoces. No es emisario, no es brujería tradicional, pero es efectiva. Un hechicero, repitió Deaton, su tono escéptico. En todos mis años, he conocido brujas, druidas, emisarios de varias tradiciones. Pero ninguno con una presencia como la tuya. Tu energía es antigua, poderosa y extrañamente contenida. Infinity, pensó Andrew para sí mismo. Está detectando los efectos de Infinity sin entender qué es. Mi poder está bien controlado, dijo en voz alta. Y no estoy aquí para causar problemas. De hecho, estoy aquí para evitarlos. Volviendo a tu declaración anterior, Deaton se movió detrás del mostrador, manteniendo una distancia segura. Dijiste que querías mantener a Scott Cage vivo. ¿Cómo sabes sobre Scott? Porque sé lo que es, respondió Andrew directamente. Sé que fue mordido. Sé que hay un alfa suelto construyendo una manada. Sé sobre los Argent y sé que sin la guía adecuada, ese chico está condenado. La expresión de Deaton se endureció ligeramente. Has estado vigilándolo. He estado vigilando todo, corrigió Andrew. Beacon-Illes es un nexo de poder sobrenatural. La energía aquí es única. Atrae problemas. Y Scott Cage está justo en el centro de la tormenta que viene. ¿Y tu interés en él es? Multifacético, admitió Andrew. Pero principalmente, no quiero ver a un chico inocente destrozado por fuerzas que no entiende. Tú eres su emisario destinado, ¿verdad? O al menos, lo serás eventualmente. Deaton no confirmó ni negó, pero Andrew pudo ver el reconocimiento en sus ojos. El problema, continuó Andrew, es que tu enfoque de observar desde las sombras y hablar en acertijos va a conseguir que Scott muera. Él necesita respuestas directas, entrenamiento real, y las necesita ahora. Y supongo que tú planeas proporcionarlas. El tono de Deaton era cuidadosamente neutral. No en tu lugar, aclaró Andrew rápidamente. No estoy aquí para usurpar tu rol o tu relación con él. Pero puedo ofrecer una perspectiva diferente. Protección adicional. Entrenamiento en áreas donde tú no puedes ayudar. ¿Por qué debería confiar en ti? Preguntó Deaton directamente. Apareces de la nada, con poder desconocido, afirmando querer ayudar. Perdóname si mi experiencia me ha enseñado a ser cauteloso con tales ofertas. No deberías confiar en mí, dijo Andrew honestamente. Todavía no. Pero puedes verificarme. Levantó su mano y permitió que una pequeña esfera de energía Cursec se formara sobre su palma. Era azul brillante, girando lentamente, completamente diferente de cualquier magia que Deaton hubiera visto antes. Esta es mi energía en su forma más pura, explicó Andrew. No es oscura, no es malévola. Es simplemente, diferente. Si tienes la capacidad de leer intenciones, adelante. Intenta detectar malicia. Deaton se acercó cautelosamente, extendiendo sus propios sentidos.
Andrew podía sentir el toque etéreo del druida explorando su energía, buscando corrupción, intención oscura, cualquier señal de peligro. Después de un largo momento, Deaton retrocedió, su expresión pensativa. Tu energía es, inusualmente pura, admitió. No detecto intención maliciosa hacia Scott o los inocentes. Pero eso no significa que confíe completamente en tus motivos. Justo, aceptó Andrew, disipando la energía. Entonces propongo esto. Trabajemos juntos, pero con verificación mutua. Yo entreno a Scott en control físico y defensa. Tú le enseñas sobre la mitología, la historia, el rol de un emisario. Compartimos información pero mantenemos nuestros propios límites. ¿Y si nuestros métodos entran en conflicto? Entonces hablamos como adultos racionales, dijo Andrew con una ligera sonrisa. Scott es lo suficientemente inteligente para tomar sus propias decisiones informadas. No necesita que peleemos por su alma o su destino. Deaton consideró la propuesta por un largo momento. Andrew podía ver el cálculo sucediendo detrás de esos ojos experimentados, pesando riesgos contra beneficios. Hay algo más, dijo Andrew antes de que Deaton pudiera responder. Algo que deberías saber sobre las amenazas que vienen. ¿Y qué sería eso? Kate Argent acaba de llegar al pueblo, dijo Andrew, su tono volviéndose más serio. Y ella no está aquí por accidente. Tiene una agenda, y esa agenda va a resultar en mucha sangre derramada si no intervenimos. La mandíbula de Deaton se tensó visiblemente. ¿Conoces a Kate Argent? Conozco su reputación, respondió Andrew cuidadosamente. Y sé que no respeta el código de los cazadores. Ella es un peligro para todos. Lobos, inocentes, incluso su propia familia eventualmente. Eso es, una acusación seria. Que puedo respaldar si es necesario, Andrew lo miró directamente. Pero necesito que confíes en mí lo suficiente para actuar cuando llegue el momento. Porque si no lo hacemos, el incendio Ale se repetirá, y esta vez podría ser peor. Deaton se quedó muy quieto ante la mención del incendio Ale. Andrew había tocado claramente un nervio. ¿Cuánto sabes exactamente sobre lo que pasó hace 6 años? Preguntó Deaton en voz baja. Lo suficiente para saber que Kate fue responsable, dijo Andrew. Y que Peter Ale, el actual Alpa, está buscando venganza. Lo cual es comprensible, considerando que ella masacró a su familia. Peter, Deaton cerró los ojos por un momento. Entonces sabes quién es el Alpa. Sí. Y sé que está perdiendo el control de su humanidad. La venganza lo está consumiendo, y cuando finalmente vaya tras Kate, no le importará quién quede atrapado en el fuego cruzado. Andrew dio un paso adelante, su expresión seria. Por eso necesito tu cooperación, Deaton. Scott está a punto de quedar atrapado entre un alpa vengativo y una cazadora psicópata. Sin la preparación adecuada, sin el conocimiento correcto, morirá. O peor, se convertirá en algo que no queremos que sea. Hubo un largo silencio mientras Deaton procesaba toda la información. Finalmente, habló. Tienes razón en una cosa. Scott necesita ayuda. Más de la que yo solo puedo proporcionar con mi enfoque actual. Suspiró. Pero si vamos a hacer esto, necesito garantías. ¿Qué tipo de garantías? Primera, no convertirás a Scott en un arma. Él es un chico, no una herramienta. Acordado, dijo Andrew inmediatamente. Nunca fue mi intención. Segunda, si en algún momento siento que representas una amenaza genuina para Scott o para Beacon Hills, actuaré en su contra. Sin advertencia, sin segunda oportunidad. Esperaría nada menos, Andrew asintió. ¿Y tercera? Tercera, total transparencia en asuntos relacionados con la seguridad de Scott. No secretos que puedan ponerlo en peligro. Andrew consideró esto. Transparencia total era imposible, tenía demasiados secretos propios. Pero podía trabajar con una versión modificada. Transparencia en asuntos directamente relacionados con amenazas inmediatas a Scott, contrapropuso. Ambos tenemos nuestros secretos, Deaton. No puedo prometerte total transparencia en todo. Pero puedo prometerte que nunca ocultaré información que directamente ponga a Scott en peligro. Deaton lo estudió por un momento más, luego extendió su mano. Entonces tenemos un acuerdo. Pero te estaré vigilando, hechicero. Andrew estrechó la mano, sintiendo la energía del pacto sellándose entre ellos. No era vinculante mágicamente, pero entre practicantes de sus respectivos niveles, una promesa verbal tenía peso. Una cosa más, dijo Deaton mientras liberaba la mano de Andrew. ¿Cómo planeas acercarte a Scott? Él es cauteloso, especialmente ahora.
Ya estoy trabajando en eso, Andrew sonrió ligeramente. Soy su tutor. Hemos estado construyendo rapport. Solo necesita un pequeño empujón más para confiar completamente. ¿Y ese empujón sería? Estar ahí cuando más me necesite, dijo Andrew simplemente. El próximo ataque del Alpa. Cuando Peter vaya tras su próxima víctima y Scott inevitablemente intente intervenir. Ese será mi momento. ¿Vas a dejar que el ataque suceda? No era una pregunta, era una acusación. Voy a dejar que Scott experimente suficiente peligro para entender que necesita ayuda, corrigió Andrew. Pero estaré ahí para asegurarme de que no muera en el proceso. A veces, las personas necesitan ver el abismo antes de aceptar la mano que las alejará de él. Deaton no se veía feliz con eso, pero tampoco argumentó. Probablemente porque sabía que Andrew tenía razón. Solo asegúrate de que sobreviva para recibir esa lección, dijo finalmente. Esa es la intención. Andrew se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Oh, y Deaton. Cuando Scott finalmente venga a ti buscando respuestas, por favor, considera ser directo por una vez. Los acertijos crípticos tienen su lugar, pero un chico asustado necesita hechos, no adivinanzas. Deaton casi sonrió ante eso. Casi. Tomaré eso en consideración. Andrew condujo de regreso a su apartamento, su mente procesando la conversación. Había salido mejor de lo esperado. Deaton era cauteloso pero razonable, y ahora tenían una alianza funcional, aunque frágil. Nueva misión completada. Misión. Alianza con el druida recompensa. Más un aliado de confianza, acceso a conocimiento de emisario bonificación. Deaton ha acordado ser más directo con Scott. Progreso de misión actualizado. Primer contacto significativo. 85% completado. Tiempo restante. 24 horas. Solo un empujón más, murmuró Andrew mientras aparcaba. Y ese empujón viene mañana por la noche. Sus Six ya habían detectado los patrones de caza de Peter. El Alpa estaba volviéndose más audaz, más desesperado. Pronto haría un movimiento que forzaría a Scott a actuar. Y cuando lo hiciera, Andrew estaría ahí. El miércoles amaneció con cielos despejados, una ironía considerando la tormenta que Andrew sabía que estaba por venir. Llegó a la escuela como siempre, pero esta vez con una sensación de anticipación. Scott y Stiles estaban más agitados de lo normal durante las clases. Andrew podía verlos susurrándose furiosamente cada vez que pensaban que nadie los miraba, pasándose el teléfono de Stiles de un lado a otro. Durante el almuerzo, Andrew finalmente tuvo la confirmación de lo que estaban planeando cuando sus Six captaron parte de una conversación. Tenemos que investigar esa parte del bosque esta noche, Stiles, es peligroso. Exactamente por qué necesitamos saber qué está pasando, Andrew suspiró internamente. Por supuesto que iban a ir al bosque esta noche. Porque los adolescentes siempre tomaban las decisiones más seguras y racionales. Idiotas valientes, pensó con algo parecido al afecto. Van a necesitar supervisión de niñera. Pasó el resto del día preparándose mentalmente. Esta noche sería crucial. Necesitaba cronometrar su intervención perfectamente. Lo suficientemente tarde como para que Scott estuviera genuinamente asustado, pero lo suficientemente temprano como para prevenir daño real. Cuando las clases terminaron, Scott se acercó a su escritorio, luciendo culpable. Hey, profesor Andrew, sobre la tutoría de hoy, ¿podemos reprogramar? Algo surgió. ¿Algo importante? Preguntó Andrew, fingiendo no saber nada. Solo, asuntos personales. Scott evitó su mirada. Lo siento. Está bien, Andrew le dio una sonrisa comprensiva. Solo ten cuidado con lo que sea que estés planeando. Vea con ellos puede ser más peligroso de lo que parece. Scott se congeló por un segundo, luego asintió rápidamente. Lo tendré en cuenta. Gracias. Cuando Scott se fue, Andrew empacó sus cosas y se preparó para una larga noche. Iría a casa, se cambiaría a ropa más apropiada para moverse por el bosque, y luego seguiría a los dos idiotas adolescentes a su aventura nocturna. Esta, pensó mientras cerraba su salón con llave, será una noche interesante. A las 9 p.m., Andrew estaba posicionado en el bosque, sus Six siguiendo los movimientos de Scott y Stiles mientras se adentraban en el territorio del Alpa. Los dos chicos tenían linternas y, en el caso de Stiles, un bate de béisbol que probablemente pensaba que sería útil contra una criatura sobrenatural. Optimismo adorable, pensó Andrew, moviéndose silenciosamente entre los árboles, manteniéndose fuera de vista pero lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. También podía sentir a Peter, el Alpa, moviéndose por su territorio.
El hombre lobo claramente había detectado las intrusiones, pero parecía más curioso que agresivo por el momento. Probablemente reconoce el olor de Scott, razonó Andrew. Su nuevo beta. Está decidiendo si es una amenaza o una oportunidad. Los chicos se adentraron más, claramente buscando algo. Stiles consultaba su teléfono constantemente, probablemente siguiendo algún tipo de mapa o coordenadas GPS. Aquí, susurró Stiles emocionado. Este es el lugar donde encontraron el primer cuerpo. Stiles, tal vez deberíamos, Scott comenzó, pero se cortó abruptamente, su cabeza girando bruscamente hacia la izquierda. Andrew lo sintió también. Peter se estaba acercando, y esta vez no de forma amigable. El alpa apareció de entre los árboles, sus ojos brillando rojo en la oscuridad. Era masivo en su forma de lobo, más grande que cualquier humano, con garras que brillaban bajo la luz de la luna. Scott se colocó instintivamente frente a Stiles, su propio rostro comenzando a transformarse mientras sus instintos de lobo se activaban. «Corre», gruñó Scott a su amigo. «No voy a dejarte». Peter rugió, un sonido que hizo eco por todo el bosque, y se lanzó hacia ellos. Andrew decidió que ese era su momento. En un instante, apareció entre Peter y los chicos, su mano levantada. Infinity se activó, creando una barrera invisible que detuvo al alpa en seco. Peter chocó contra ella como si hubiera golpeado una pared de acero, cayendo hacia atrás con un aullido de sorpresa y furia. «Suficiente», dijo Andrew calmadamente, su voz cortando la noche. Scott y Stiles lo miraban boquiabiertos, sus linternas iluminando la escena surrealista. Su profesor de pie entre ellos y un hombre lobo gigante, completamente tranquilo como si esto fuera lo más normal del mundo. «Profesor, Andrew», tartamudeó Scott. Peter se levantó, gruñendo, sus ojos rojos fijos en Andrew con una mezcla de furia y griega. «Cautela. Aléjate», advirtió Peter, su voz distorsionada por la transformación. «Esto no te concierne, humano». Andrew sonrió, y por primera vez, dejó que algo de su verdadero poder se filtrara. Sus ojos brillaron con un azul eléctrico mientras activaba completamente sus Six-Eyes. «¿Humano?», repitió, su voz tranquila pero cargada de poder. «Esa es tu primera equivocación de la noche, Peter Allen. Y si no quieres cometer más, sugiero que retrocedas y tengamos una conversación civilizada». El bosque se quedó en silencio, todos procesando lo que acababa de suceder. Y Andrew sabía que nada volvería a ser lo mismo después de esta noche. Capítulo 19. Revelaciones bajo la luna. El silencio en el bosque era absoluto, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Stiles y el suave gruñido que emanaba de Peter. Andrew se mantuvo perfectamente quieto, su postura relajada pero sus sentidos en alerta máxima. Sabía que este momento definiría todo lo que vendría después. Peter fue el primero en romper el silencio, su forma comenzando a retroceder lentamente de la transformación completa a algo más humano, aunque sus ojos seguían brillando con ese rojo característico del alpa. «Tú», la voz de Peter era áspera, aún afectada por la transformación parcial. «No eres un cazador. No hueles como ellos». Pero ese poder, sus ojos se entrecerraron, estudiando a Andrew con nueva cautela. «¿Qué demonios eres?» «Alguien que preferiría no tener esta conversación con una audiencia adolescente aterrorizada», respondió Andrew, sin apartar la vista de Peter pero consciente de Scott y Stiles detrás de él. «Pero supongo que ya es demasiado tarde para eso». «Profesor Andrew». La voz de Scott sonaba pequeña, conmocionada. «¿Qué? ¿Cómo?» Andrew suspiró, manteniendo su mano levantada con Infinity todavía activo entre él y Peter. No podía darse el lujo de bajar la guardia, no con un alpa impredecible a pocos metros. «Scott, Stiles», dijo sin voltear, «necesito que se queden exactamente donde están. No hagan movimientos bruscos, no corran, solo, respiren y manténganse tranquilos». «¿Tranquilos?». La voz de Stiles subió una octava. «¿Tranquilos? Hay un hombre lobo gigante, nuestro profesor tiene superpoderes mágicos, y nos dices que estemos tranquilos». «Stiles», la voz de Andrew tomó un tono más firme, «histeria ahora, explicaciones después. Por favor». Sorprendentemente, Stiles se calló, aunque Andrew podía escuchar su respiración acelerada. Peter se había enderezado completamente ahora, su forma casi completamente humana excepto por las garras que aún extendía de sus dedos y el brillo persistente en sus ojos. «Interesante», murmuró Peter, comenzando a caminar lentamente en círculo alrededor de ellos, probando los límites de la barrera de Andrew. «Un humano con poder. O tal vez no tan humano después de todo. Dime, ¿qué te trae a mi territorio?» «Técnicamente», corrigió Andrew, «este es territorio neutral del bosque».
No reclamado por ninguna manada. No tienes más derecho a estar aquí que estos chicos. Excepto que yo soy un alfa, Peter sonrió, mostrando dientes afilados. Y estos son mi beta y su mascota humana. No soy su beta, gruñó Scott detrás de Andrew, su propia voz comenzando a distorsionarse. Andrew podía sentir la energía del chico fluctuando, su lobo respondiendo a la proximidad y hostilidad del alfa. Scott, advirtió Andrew suavemente, controla tu temperamento. Tu lobo está respondiendo a la provocación. No le des a Peter lo que quiere. Escucha a tu nuevo mentor, se burló Peter. Aunque me pregunto qué calificaciones tiene para enseñar a un hombre lobo. Más de las que crees, respondió Andrew. Y definitivamente más paciencia de la que tú has mostrado. ¿Qué creías que lograrías asustando a Scott? ¿Realmente pensaste que aterrorizarlo lo haría unirse a tu manada de uno? Peter se detuvo, su expresión endureciéndose. No sabes nada sobre mí o mis intenciones. Sé más de lo que piensas, Peter Ale, dijo Andrew, y vio el reconocimiento agudo en los ojos del alfa. Sé sobre el incendio. Sé sobre tu familia. Y sé que la sed de venganza te está consumiendo lentamente. Ale. La voz de Stiles interrumpió, su cerebro obviamente conectando puntos. ¿Como en el incendio Ale? ¿Ese Ale? Silencio, siseó Peter, su atención ahora completamente en Andrew. ¿Cómo sabes sobre eso? Hago mi tarea, Andrew respondió simplemente. Y a diferencia de ti, no he perdido de vista el panorama general en mi búsqueda de justicia. ¿Justicia? Peter rió, el sonido amargo y roto. No busco justicia. Busco venganza. Y la tendré, sin importar quién se interponga en mi camino. Incluso si eso significa lastimar a inocentes, no era una pregunta. Los inocentes se convierten en daño colateral cuando se asocian con los culpables, los ojos de Peter brillaron más intensamente. Y hablando de asociaciones, ¿sabes con quién está saliendo tu pequeño beta, Scott? Andrew sintió a Scott tensarse detrás de él. Peter, no, comenzó Andrew. Allí son Argent, Peter continuó, su sonrisa volviéndose cruel. Una cazadora. Oh, ella no lo sabe todavía, pero está en su sangre. Y cuando su familia descubra lo que eres, Scott, ¿qué crees que harán? Eso es mentira. Scott gritó, dando un paso adelante. Andrew extendió su mano libre, creando otra barrera que detuvo a Scott. Scott, detente. Está jugando contigo. No es mentira, cachorro, Peter se dirigió directamente a Scott ahora, ignorando a Andrew. Los Argent son una de las familias de cazadores más antiguas y mortales. Y tú, inocentemente, te has enamorado de una de ellas. ¿No te parece poético? Allison no es así, insistió Scott, pero su voz temblaba. Todavía no, acordó Peter. Pero cuando su familia la entrene, cuando le enseñen que los lobos son monstruos que deben ser cazados, ¿qué crees que elegirá? ¿Su familia y toda su herencia? ¿O al chico que conoció hace unas semanas? Suficiente. La voz de Andrew cortó el aire como un látigo, y esta vez permitió que más de su poder se filtrara. El bosque entero pareció vibrar con la energía, árboles crujiendo, el aire volviéndose denso. Peter, si tu objetivo era crear caos y miedo, felicidades. Pero si realmente quieres construir algo, si realmente quieres honrar a tu familia, entonces esta no es la manera. Peter se quedó inmóvil, sorprendido por la repentina demostración de poder. ¿Honrar a mi familia? Repitió lentamente. Mi familia fue masacrada. Quemada viva mientras dormían. Y la persona responsable camina libre, probablemente en este pueblo en este mismo momento. Kate Argent, dijo Andrew, y vio la confirmación en los ojos de Peter. Sí, lo sé. Y tienes razón, ella es culpable. Ella merece justicia, tal vez incluso castigo. Pero aterrorizar a adolescentes inocentes no te acerca a ella. Entonces, ¿qué sugieres? La voz de Peter era peligrosamente tranquila. ¿Que simplemente perdone y olvide? Sugiero que uses tu cerebro además de tus instintos. Andrew bajó ligeramente su mano, disminuyendo la intensidad de Infinity pero sin desactivarlo completamente. Kate Argent es una cazadora entrenada, respaldada por una familia de cazadores. Si simplemente la atacas, te matarán. Y luego tu familia seguirá sin justicia, y tú estarás muerto. ¿Y tienes una mejor idea? Varias, de hecho, Andrew dio un paso adelante. Pero requieren paciencia. Estrategia. Y dejar de intentar forzar a Scott a unirse a ti por miedo. Peter miró entre Andrew y Scott, claramente calculando sus opciones. ¿Por qué te importa? Preguntó finalmente. ¿Qué ganas tú de todo esto?
Prefiero un Beacon donde los adolescentes no sean asesinados por conflictos sobrenaturales, respondió Andrew honestamente. Y, contrario a la creencia popular, no todos los que tienen poder están buscando usarlo para control o venganza. Algunos solo queremos estabilidad. Hubo un largo momento de silencio mientras Peter consideraba esto. Andrew podía ver el conflicto en los ojos del Alpa, la guerra entre su sed de venganza y la lógica que Andrew estaba presentando. No confío en ti, dijo Peter finalmente. No espero que lo hagas, Andrew se encogió de hombros. Pero propongo una tregua temporal. Déjanos en paz esta noche. Dale a Scott espacio para procesar todo esto. Y luego, cuando todos tengamos la cabeza más fría, podemos hablar sobre Kate Argent y cómo manejar esa situación de manera que no termine con todos muertos. Peter no respondió inmediatamente, su mirada moviéndose de Andrew a Scott y de regreso. Una semana, dijo finalmente. Te doy una semana para presentarme un plan mejor que el mío. Pero si no me gusta, haré las cosas a mi manera. Y no me importará quien quede atrapado en el medio. Justo, acordó Andrew. Peter dio un paso atrás, su forma retrocediendo completamente a la humana. En la luz de la luna, Andrew pudo ver las cicatrices que cubrían la mitad de su cara y cuello, recordatorios permanentes del incendio. ¿Y tú, Scott? Peter se dirigió al chico más joven, piensa cuidadosamente sobre dónde pones tu lealtad. La chica Argent es linda, estoy seguro, pero su familia te matará sin pensarlo dos veces si descubren lo que eres. Sin otra palabra, Peter se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, moviéndose con la velocidad y gracia sobrenatural de un alpa. Andrew esperó hasta que sus Six confirmaron que Peter estaba realmente fuera de alcance antes de bajar completamente su guardia, desactivando Infinity. Inmediatamente, se volteó para enfrentar a Scott y Stiles, quienes lo miraban con una mezcla de miedo, asombro y confusión. Entonces, dijo Stiles, su voz subiendo de nuevo, alguien va a explicar qué mierda acaba de pasar. Andrew los guió más profundo en el bosque, lejos de donde habían tenido el encuentro con Peter, hasta encontrar un pequeño claro donde podían hablar con relativa privacidad. Scott había estado en silencio todo el camino, procesando, mientras Stiles había mantenido un monólogo constante de preguntas que Andrew había ignorado educadamente. Siéntense, indicó Andrew a un tronco caído. Los dos chicos obedecieron automáticamente, aunque Stiles no pudo quedarse quieto, rebotando nerviosamente. Andrew se quedó de pie frente a ellos, considerando cuidadosamente cómo proceder. Este era el momento que había estado esperando, pero necesitaba manejarlo perfectamente. Primero, comenzó, necesito saber, ¿qué tanto saben ustedes dos ya? Scott, claramente sabes que fuiste convertido en un hombre lobo. Stiles, por tu falta de shock total ante ver a Peter, asumo que ya sabías. Lo supe desde el principio, Stiles habló rápidamente. Bueno, sospechaba desde que Scott empezó a actuar raro después de que fuimos al bosque buscando el cuerpo. Y luego confirmé cuando vi sus ojos brillar y, Stiles, Scott lo interrumpió suavemente, deja que responda. Stiles cerró la boca, pero sus dedos continuaron tamborileando nerviosamente en sus rodillas. He sabido que algo me pasó desde la noche que fui mordido, Scott habló lentamente. Los cambios, la fuerza, los sentidos, la ira. Stiles ha estado investigando, tratando de ayudarme a entenderlo. Pero no sabíamos sobre otros lobos. O sobre ti. Andrew asintió, apreciando la honestidad. Está bien. Eso me da un punto de partida. Respiró profundamente. Mi nombre es Andrew, como ya saben. Soy nuevo en Beacon Hills, eso es verdad. Pero la razón por la que vine aquí, es complicada. ¿Eres un hombre lobo también? Preguntó Scott esperanzadamente. No, Andrew negó con la cabeza. Soy algo diferente. Algo que, honestamente, no estoy seguro de que tenga un nombre en este mundo. ¿Este mundo? Stiles se inclinó hacia adelante, sus ojos agudos capturando el desliz. ¿Qué significa eso? ¿Eres como, extraterrestre? ¿Dimensional? ¿Viajero del tiempo? Andrew casi sonrió ante la rapidez mental del chico. Nada tan dramático. Simplemente soy, diferente. Tengo habilidades que no son comunes. Y vine a Beacon Hills porque sabía que iba a convertirse en un punto focal para actividad sobrenatural. ¿Cómo sabías eso? Preguntó Scott. Digamos que tengo conocimiento previo de ciertos eventos, Andrew eligió sus palabras cuidadosamente. No puedo explicar completamente cómo o por qué, pero confía en mí cuando digo que vine aquí para ayudar, no para lastimar.
Esa barrera, Styles gesticuló emocionadamente, la cosa invisible que detuviste al hombre lobo gigante. ¿Qué fue eso? ¿Magia? ¿Campo de fuerza? ¿Tecnología alienígena? Una habilidad especial que poseo, respondió Andrew vagamente. Me permite crear barreras protectoras. Entre otras cosas. ¿Otras cosas? Scott se inclinó hacia adelante. ¿Cómo qué? Andrew consideró cuánto revelar. Decidió por una demostración práctica. Levantó su mano y permitió que una pequeña esfera de energía Curset se formara, brillando con ese característico azul eléctrico. Ambos chicos miraron boquiabiertos. Esto es energía pura, explicó Andrew. Puedo manipularla, usarla para varias cosas. Defensa, como vieron. Pero también ataque, percepción mejorada, y otras aplicaciones. Eso es, increíble, susurró Scott. ¿Podrías enseñarme? ¿Ayudarme a controlar lo que soy? Por eso estoy aquí, Andrew disipó la energía. Scott, ser un hombre lobo no es una maldición, pero tampoco es un regalo fácil. Requiere control, disciplina, entendimiento. Y sin la guía adecuada, puedes lastimarte a ti mismo o a otros. Como Peter, dijo Scott en voz baja. Peter es complicado. Andrew se sentó en otro tronco frente a ellos. Lo que les dijo es verdad. Su familia fue asesinada en un incendio hace 6 años. Él sobrevivió, apenas, y ha estado buscando venganza desde entonces. Eso es lo que lo impulsó a convertirse en Alpha. ¿Cómo se convierte alguien en Alpha? Preguntó Styles, sacando su teléfono para tomar notas. Hay 2 formas principales, explicó Andrew. Nacer en ello, heredar el poder de un padre Alpha. O matando a un Alpha y robando su poder. Scott palideció. ¿Peter mató a alguien? Sí, confirmó Andrew. Y continuará matando si no se detiene. Pero aquí está la complicación. Su sed de venganza está justificada. Kate Argent, la tía de tu novia Allison, realmente fue responsable de masacrar a su familia. ¿Allison? Scott se puso de pie abruptamente. ¿Ella sabe? No, Andrew lo tranquilizó. Allison no tiene idea de lo que su familia realmente hace. Ha sido mantenida en la ignorancia intencionalmente. Pero eventualmente, la entrenarán como cazadora. Es su legado familiar. Esto es una pesadilla. Scott se pasó las manos por el cabello. ¿Qué se supone que haga? ¿La dejo? ¿Finjo que no sé nada? ¿Le digo la verdad? Por ahora, nada, aconsejó Andrew. Actúa normal. Continúa tu relación. Pero sé consciente de que su familia es peligrosa. Y eventualmente, tendrán que enfrentar la verdad juntos. Esto es mucho, Styles resumió lo que todos estaban pensando. Lo es, acordó Andrew. Por eso necesitan entrenamiento. Preparación. No solo físicamente, Scott, sino también mentalmente. Ambos necesitan entender el mundo en el que ahora están viviendo. ¿Y tú vas a enseñarnos? Preguntó Scott esperanzadamente. Voy a guiarlos, corrigió Andrew. Pero no estoy solo. Hay otros embriaconillos que pueden ayudar. Personas que entienden el mundo sobrenatural mejor que yo en algunos aspectos. ¿Como quién? Conocerán a los demás cuando sea apropiado. Andrew se puso de pie. Por ahora, necesito que confíen en mí. Y necesito que sigan algunas reglas básicas. ¿Reglas? Styles hizo una mueca. Primera regla. No más aventuras nocturnas en el bosque sin decirme. Andrew los miró seriamente. Lo que hicieron esta noche fue estúpido y podría haberlos matado. Pero, comenzó Styles. No hay peros. Si quieren investigar algo, vengan a mí primero. Puedo ayudarlos de manera segura. Ambos chicos asintieron, aunque Styles no se veía feliz al respecto. Segunda regla. Mantén tu transformación en secreto, Scott. Solo Styles debe saberlo por ahora. No Allison, no tu mamá, nadie más. Ya estaba haciendo eso, Scott murmuró. Bien. Tercera regla. Si Peter o cualquier otra criatura sobrenatural se te acerca, me lo dices inmediatamente. No tríes manejarlos solo. ¿Y si no puedo contactarte a tiempo? Preguntó Scott. Andrew consideró esto, luego extendió su mano. Una pequeña marca azul apareció en su palma, brillando suavemente. Dame tu mano. Scott extendió su mano cautelosamente. Andrew presionó su palma contra la de Scott, y la marca se transfirió, instalándose en la piel del chico como un tatuaje temporal. Esta marca te conecta conmigo, explicó Andrew. Si estás en peligro real, concéntrate en ella e inmediatamente sabré dónde estás. No la uses frívolamente, solo en emergencias verdaderas.
Scott miró la marca con asombro, observándola desvanecerse bajo su piel hasta volverse invisible. Eso es increíble, susurró. ¿Yo también puedo tener una? Preguntó Stiles esperanzadamente. Andrew lo consideró, luego asintió. Era mejor tener a ambos conectados. Repitió el proceso con Stiles, quien prácticamente rebotaba de emoción. Ahora, dijo Andrew, necesito llevarlos a casa antes de que sus padres empiecen a preocuparse. Y mañana, después de clases, comenzamos el entrenamiento real. Mientras caminaban de regreso hacia donde habían dejado el jeep de Stiles, Scott se quedó atrás un momento, caminando junto a Andrew. Gracias, dijo en voz baja. Por salvarnos. Por todo. No tienes que agradecerme todavía, respondió Andrew. El camino por delante va a ser difícil, Scott. Va a haber dolor, pérdida, decisiones imposibles. Pero si trabajamos juntos, si te entreno adecuadamente, tal vez podamos minimizar el daño. ¿Por qué estás haciendo esto? Scott preguntó con genuina curiosidad. Dijiste que querías estabilidad, pero, debe haber más que eso. Andrew miró al cielo nocturno, considerando su respuesta. Porque todos merecen tener a alguien en su esquina, dijo finalmente. Y porque he visto lo que pasa cuando las personas con poder son dejadas solas para descubrirlo. Rara vez termina bien. Scott no presionó más, pero Andrew podía ver que el chico estaba procesando, conectando, comenzando a confiar. Cuando finalmente llegaron al jeep, Andrew vio a los dos chicos partir, con Stiles manejando erráticamente mientras aún hacía 1.000.000 de preguntas, se permitió un momento de satisfacción. Misión completada. Primer contacto significativo. 100% recompensas. Confianza de Scott Kay establecida, alianza con Stiles Stilinski formada, más 50 puntos de experiencia. Nueva misión desbloqueada. El entrenamiento del beta y así, murmuró Andrew para sí mismo mientras caminaba de regreso a través del bosque hacia su auto, comienza el verdadero trabajo. Arriba, la luna llena se acercaba. Y con ella, vendrían más desafíos. Pero por ahora, había dado el primer paso crucial. Scott Kay tenía un mentor. Y Beacon tenía, sin saberlo, un nuevo protector. El juego continuaba, pero ahora las reglas habían cambiado. Capítulo 20. Primer día de entrenamiento. Andrew no durmió mucho esa noche. No porque estuviera preocupado o ansioso, sino porque su mente ya estaba elaborando planes de entrenamiento, estrategias para lidiar con Peter, y contingencias para los inevitables problemas que vendrían. A las 5 am, se rindió y se levantó, preparando café mientras revisaba sus notas en la laptop. Había mucho que considerar. Scott necesitaba control básico antes que nada, especialmente con la luna llena acercándose en menos de 2 semanas. También necesitaba entrenamiento físico, comprensión de su nueva fuerza y velocidad, y lo más importante, control emocional. Y luego está Stiles, murmuró Andrew, tomando un sorbo de café. El chico era humano, sin poderes, pero su mente aguda era un activo valioso. Necesitaba ser incluido en el entrenamiento, pero de manera diferente. Investigación, estrategia, tal vez algo de defensa básica. Sus Six barrieron automáticamente la ciudad mientras planeaba. Scott estaba despierto, probablemente no había dormido bien tampoco. Stiles también estaba levantado, sin duda investigando en internet todo lo relacionado con hombres lobo. Peter estaba en las ruinas de la casa Ale, descansando. Los sargentos estaban empezando su día, con Chris saliendo a su ritual matutino de ejercicio. Y Deaton estaba en su clínica, preparándose para el día, pero Andrew podía sentir la energía adicional alrededor del lugar. El druida había reforzado sus barreras después de su conversación. Inteligente, pensó Andrew. No confía completamente en mí todavía. Bien. La escuela ese jueves fue diferente. Scott y Stiles llegaron juntos, como siempre, pero ahora cuando Andrew se cruzaba con ellos en los pasillos, había un reconocimiento mutuo, un entendimiento tácito. Scott lo miraba con una mezcla de gratitud y curiosidad, mientras Stiles prácticamente vibraba con preguntas reprimidas. Durante la clase de química, Andrew notó que Scott estaba más enfocado de lo habitual. El chico realmente estaba intentando prestar atención, probablemente sintiendo que ahora tenía una razón más fuerte para mantener su vida normal intacta. También notó que Allison seguía lanzando miradas tímidas a Scott, completamente ajena al mundo sobrenatural en el que su crush ahora vivía. La inocencia en sus ojos hizo que algo se retorciera en el pecho de Andrew. Ella merecía saber la verdad, pero el momento no era correcto. No todavía. Durante el almuerzo, Andrew estaba en su salón calificando papeles cuando Lydia Martin apareció en su puerta.
La chica era impecable como siempre, su confianza evidente en cada movimiento. Profesor Andrew, dijo con su sonrisa practicada, espero no estar interrumpiendo. Para nada, Lydia, respondió Andrew, reconociendo internamente la inteligencia aguda escondida detrás de su fachada de popularidad. ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, escuché sobre su programa de tutoría y pensé que podría ser interesante, dijo, entrando y sentándose con su gracia característica. Aunque no necesito ayuda académica, pensé que tal vez podría asistirlo. Soy bastante buena explicando conceptos a otros estudiantes. Andrew la estudió cuidadosamente. Lydia era brillante, eso lo sabía. Ocultaba su inteligencia detrás de una máscara de frivolidad, pero sus calificaciones perfectas y comprensión intuitiva de conceptos complejos la delataban. Eso sería útil, acordó. Aunque debo advertirte que algunos de mis estudiantes de tutoría pueden ser desafiantes. Me gustan los desafíos, Lydia sonrió. Además, podría ser bueno para mi solicitud universitaria. Tutoría, servicio comunitario, ya sabes. Por supuesto, Andrew asintió, viendo a través de la excusa parcial. Lydia probablemente estaba aburrida y buscando estimulación intelectual real. Empezamos esta tarde a las 4 p.m. en la biblioteca. Eres bienvenida a unirte. Cuando Lydia se fue, Andrew se recostó pensativo. No había planeado involucrar a Lydia tan temprano, pero su presencia podría ser beneficiosa. Era lo suficientemente inteligente para notar eventualmente que algo raro estaba pasando, y mejor tenerla dentro mirando hacia afuera que afuera tratando de mirar hacia adentro. A las 3:30, justo después del final de las clases, Scott y Stiles aparecieron en su salón como prometido. Ambos lucían nerviosos pero emocionados. ¿Listos para el entrenamiento?, anunció Stiles, dejando caer su mochila. Aunque todavía no estoy seguro de qué implica eso para mí, siendo el único humano normal del grupo. Normal es relativo, respondió Andrew, cerrando la puerta. Y créeme, Stiles, ser humano no te hace menos valioso. De hecho, necesitamos tu perspectiva. ¿Mi perspectiva? Tú piensas diferente, explicó Andrew. Scott ahora ve el mundo a través de instintos del lobo. Yo veo el mundo a través de, bueno, mi propia perspectiva única. Pero tú ves las cosas como un humano, con lógica humana. Eso es invaluable cuando tratamos con amenazas que esperan ciertos comportamientos. Stiles se hinchó visiblemente con el cumplido. Entonces, ¿qué hacemos primero?, preguntó Scott. ¿Entrenamiento de combate? ¿Práctica de transformación? ¿Aullidos de intimidación? Andrew casi sonrió ante el entusiasmo del chico. Primero, meditación. ¿Qué? Ambos chicos dijeron al unísono. Meditación, repitió Andrew firmemente. Scott, tu mayor problema no es fuerza o velocidad. Tu cuerpo de lobo te da eso automáticamente. Tu problema es control. Y el control viene de aquí, tocó su frente, no de aquí, hizo un gesto a sus músculos. Pero, comenzó Scott. Sin peros, Andrew lo interrumpió. Siéntense. Ambos. Voy a enseñarles una técnica de respiración y enfoque que ayudará a Scott a controlar sus transformaciones y ayudará a Stiles a mantener la calma en situaciones de alto estrés. Los siguientes 30 minutos los pasaron en lo que probablemente fue la media hora más larga de la vida de ambos adolescentes. Andrew los guió a través de ejercicios de respiración, técnicas de visualización, y prácticas de enfoque mental. Stiles no podía quedarse quieto, moviéndose constantemente hasta que Andrew colocó una mano en su hombro y canalizó la más mínima cantidad de energía calmante a través de su sistema nervioso. El chico inmediatamente se relajó, sus ojos agrandándose en sorpresa. ¿Qué fue eso?, susurró. Una pequeña ayuda, respondió Andrew. Pero eventualmente necesitarás poder hacer esto sin mi asistencia. Scott estaba teniendo sus propios desafíos. Cada vez que cerraba los ojos e intentaba enfocarse, Andrew podía ver las pequeñas transformaciones comenzando. Colmillos extendiéndose, garras emergiendo. Tu lobo quiere salir, observó Andrew. Está bien. No lo pelees. Reconócelo, acéptalo, pero mantén el control. No entiendo cómo hacer eso, admitió Scott frustrado. Imagina que tu lobo es una persona separada dentro de ti, instruyó Andrew. No un enemigo, sino un compañero. Un compañero muy fuerte y a veces testarudo, pero un compañero de todas formas. Necesitas negociar con él, no dominarlo. Scott cerró sus ojos nuevamente, su frente arrugada en concentración. Andrew podía ver la batalla interna, el tira y afloja entre el humano y el lobo.
Lentamente, muy lentamente, las transformaciones parciales comenzaron a retraerse. Los colmillos se retrajeron, las garras desaparecieron, aunque los ojos de Scott aún brillaban ocasionalmente con ese dorado característico. Mejor, animó Andrew. Vas a practicar esto 2 veces al día. Mañana y noche, 15 minutos cada vez. Sin excepciones. ¿Incluso cuando estoy en casa? Preguntó Scott. Especialmente cuando estás en casa. Tu mamá eventualmente notará algo raro. Mejor que desarrolles control ahora antes de que eso suceda. Cuando la sesión de meditación finalmente terminó, ambos chicos lucían agotados mentalmente. Eso fue más difícil que cualquier entrenamiento físico, se quejó Stiles, rodando sus hombros. Porque estás usando músculos mentales que no sabías que tenías, explicó Andrew. Pero con práctica, se volverá más fácil. Ahora, a la segunda parte. Los llevó al gimnasio de la escuela, que estaba vacío a esta hora. Andrew había reservado el espacio con la excusa de un club de acondicionamiento físico estudiantil. Está bien, Scott. Andrew se paró en el centro del gimnasio. Quiero que me golpees. ¿Qué? Escuchaste correctamente. Usa tu fuerza de lobo, no te contengas. Golpéame tan fuerte como puedas. Scott se veía incómodo. No quiero lastimarte. No lo harás, Andrew sonrió. Confía en mí. Scott miró a Stiles, quien se encogió de hombros, luego volvió su atención a Andrew. Respiró profundamente, y Andrew podía ver la transformación parcial comenzando. Ojos dorados, tendones reforzándose, fuerza sobrenatural fluyendo por sus extremidades. Scott se lanzó hacia adelante con velocidad impresionante, su puño dirigido directamente al torso de Andrew. Infinity se activó automáticamente, creando una barrera invisible entre el puño de Scott y el cuerpo de Andrew. Scott no pudo detenerse a tiempo y chocó contra ella, rebotando hacia atrás y aterrizando en el suelo con un off. ¿Qué demonios? Stiles corrió hacia su amigo. ¿Estás bien? Estoy bien, Scott se levantó, mirando su puño confundido. Es como golpear una pared invisible. Porque es exactamente lo que es, explicó Andrew. Mi habilidad principal se llama Infinity. Crea una barrera de espacio infinitamente decreciente entre yo y cualquier cosa que se acerque. Básicamente, nunca puedes tocarme a menos que yo lo permita. Eso es, completamente injusto, dijo Stiles. Es útil, corrigió Andrew. Y la razón por la que te mostré esto, Scott, es para que entiendas que no importa cuán fuerte seas, siempre habrá algo o alguien más fuerte, más rápido, o con habilidades que contrarrestan las tuyas. Entonces, ¿cómo se supone que luche contra algo así? Preguntó Scott. Inteligencia. Estrategia. Trabajo en equipo. Andrew hizo un gesto a ambos. No todas las peleas se ganan con fuerza bruta. A veces, necesitas ser más astuto que tu oponente. Ahí es donde entro yo, Stiles se señaló a sí mismo con entusiasmo. Exactamente, Andrew asintió. Ahora, entrenamiento de combate real. Scott, voy a enseñarte técnicas básicas de artes marciales adaptadas para tu fuerza de lobo. Stiles, te voy a enseñar defensa personal y cómo usar el entorno a tu favor. Las siguientes 2 horas fueron intensas. Andrew guió a Scott a través de movimientos básicos de combate, corrigiendo su postura, enseñándole a usar su velocidad y fuerza eficientemente sin desperdiciar energía. El chico era un aprendiz natural, sus instintos de lobo ayudándolo a captar los movimientos rápidamente. Stiles recibió un entrenamiento diferente pero igualmente importante. Andrew le enseñó puntos de presión, cómo escapar de agarres, cómo usar objetos cotidianos como armas improvisadas. Recuerda, Andrew le decía mientras le mostraba cómo usar un bolígrafo como arma defensiva, no necesitas ganar una pelea. Solo necesitas sobrevivir el tiempo suficiente para escapar o para que llegue refuerzo. Como Scott, Stiles asintió comprensivamente. O como yo, añadió Andrew. Las marcas que les di ayer funcionan en ambas direcciones. Si cualquiera de ustedes está en problemas, yo lo sabré. Para cuando terminaron, ambos chicos estaban sudados y exhaustos, pero también visiblemente más confiados. Esto fue increíble, dijo Scott, tomando agua de su botella. Me siento como si realmente pudiera controlar esto ahora. Esto es solo el comienzo, advirtió Andrew. Tienes mucho camino por recorrer antes de que tengas control total. Especialmente con la luna llena acercándose. ¿Qué pasa en la luna llena? Preguntó Scott nerviosamente. Tu lobo se vuelve más fuerte, más difícil de controlar, explicó Andrew. Por eso necesitamos entrenar intensivamente durante las próximas 2 semanas.
Para cuando llegue la luna llena, necesitas tener suficiente control para no lastimar a nadie. ¿Y si no puedo? La voz de Scott era pequeña. Entonces tomaremos precauciones, Andrew lo tranquilizó. Pero confío en que puedes lograrlo, Scott. Solo necesitas confiar en ti mismo también. Después de que Scott y Stiles se fueron, prometiendo practicar la meditación esa noche, Andrew se quedó en el gimnasio, procesando la sesión. Había ido bien, mejor de lo esperado. Ambos chicos eran dedicados y estaban dispuestos a aprender. Sus six-eyes captaron movimiento fuera del gimnasio. Deaton estaba parado en el estacionamiento, observando el edificio. El druida claramente había estado monitoreando la sesión de entrenamiento desde la distancia. Andrew salió para confrontarlo. ¿Disfrutaste el espectáculo?, preguntó mientras se acercaba. Deaton no se sobresaltó, simplemente se volvió para mirarlo. Estaba verificando tu método. Asegurándome de que no estabas poniendo a Scott en peligro. ¿Y tu veredicto? Tus métodos son, no ortodoxos, admitió Deaton. Pero efectivos. Scott ya se ve más centrado, más en control. Lo está intentando. Andrew se paró junto a él, ambos mirando hacia la escuela. Es un buen chico. Merece la oportunidad de dominar esto. Estoy de acuerdo. Deaton se quedó en silencio por un momento. He estado pensando sobre nuestra conversación. Sobre Kate Argent. ¿Y? Necesito saber cuál es tu plan para manejarla. Deaton se volvió para mirarlo directamente. Porque si tu plan involucra violencia innecesaria, no puedo apoyarlo. Mi plan, dijo Andrew cuidadosamente, es recopilar evidencia de sus crímenes. Documentar sus violaciones del Código de los Cazadores. Y luego exponerla a su propia familia de una manera que no puedan ignorar o encubrir. Deaton arqueó una ceja, impresionado. Ese es, inesperadamente político. La venganza es emocional. La justicia es estratégica, Andrew citó. Peter quiere venganza sangrienta. Yo quiero justicia real. Y si puedo lograr ambas sin una guerra total entre hombres lobo y cazadores, mejor para todos. ¿Y cómo planeas recopilar esta evidencia? Todavía estoy elaborando los detalles, admitió Andrew. Pero tengo algunas ideas. Involucrarán observación cuidadosa, tal vez algo de investigación digital, y definitivamente cooperación contigo. ¿Qué necesitas de mí? Acceso a tus archivos sobre el incendio Ale, dijo Andrew directamente. Sé que investigaste después del hecho. Sé que tienes dudas sobre la narrativa oficial. Deaton no respondió inmediatamente, pero Andrew podía ver la confirmación en sus ojos. Esos archivos son sensibles, dijo finalmente. Y serán tratados con el máximo cuidado, prometió Andrew. No estoy buscando crear caos, Deaton. Estoy buscando prevenir más muertes. Y no puedo hacer eso sin toda la información. Después de un largo momento, Deaton asintió. Ven a la clínica mañana por la noche. Después del cierre. Te mostraré lo que tengo. Gracias. Andrew extendió su mano, y después de una breve vacilación, Deaton la estrechó. Mientras el druida se alejaba, Andrew sintió que otra pieza había caído en su lugar. Tenía a Scott y Stiles comprometidos con el entrenamiento. Tenía una alianza funcional con Deaton. Y pronto tendría la información que necesitaba para comenzar a construir su caso contra Kate. Las cosas estaban progresando más rápido de lo que había anticipado. Pero Andrew sabía por experiencia que cuando las cosas iban demasiado bien, el universo tenía una manera de lanzar una llave inglesa en los planes. Y en Beacon Hills, esas llaves inglesas tendían a tener colmillos. Activó sus six-eyes una última vez antes de dirigirse a casa, explorando la ciudad. Todo parecía tranquilo por ahora. Peter estaba en su guarida, Scott y Stiles estaban en sus casas, los Argent estaban cenando en familia. Pero había algo, una perturbación menor en el borde de su percepción. Algo que no podía identificar completamente, pero que le hacía sentir un hormigueo de preocupación. Probablemente nada, se dijo a sí mismo mientras subía a su auto. Pero en Beacon Hills, probablemente nada tenía una forma de convertirse en definitivamente algo muy rápidamente. Y Andrew tenía el presentimiento de que fuera lo que fuera, estaba a punto de complicar sus cuidadosamente elaborados planes de maneras que no podía predecir. Por ahora, sin embargo, había ganado una batalla importante. Scott tenía un mentor, Stiles tenía dirección, y Andrew tenía un punto de apoyo en la comunidad sobrenatural de Beacon Hills. Mañana traería nuevos desafíos. Pero esta noche, permitió que se considerara una pequeña victoria. El juego continuaba. Y Andrew estaba jugando para ganar.